A veces hay coincidencias agradables y a veces sí, no, porque me acaba en este momento Peluche, nuestro coordinador, de entregarme una invitación que dice: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, CIDH, y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y el Ministerio de Relaciones Exteriores tienen el agrado de invitar a usted a la sesión inaugural del ¿cómo se dirá eso, profesor? 99, casi los 100 años, periodo extraordinario de las sesiones de esos derechos humanos. Y realmente uno se pregunta, ¿es que alguien se atreve hoy día en Venezuela a hablar de derechos humanos? Yo los considero de una valentía o quizás de un optimismo extraordinario. Venía yo leyendo la prensa, que era un poco atrasada, y dice: matan por sorteo a presos en Tocuyito. Que los sortean y los matan. Nosotros tenemos un muerto por día dentro de las prisiones, mientras los países normalmente tienen uno por semestre o por año. Si eso es poco para los derechos humanos, pues yo creo que entre los derechos humanos está el de la salud. Murió otro ya no tiene nombre, otro preso en otro hospital. Y además murió otro hospital, el magnífico, el que rendía servicio, el que era realmente, decían, caramba, por lo menos esto resiste, ya no pudo resistir, el San Juan de Dios. Entonces uno se pone a pensar si los que van a dar esa reunión de la Comisión de Derechos Humanos lo hacen en serio. Yo estoy segura que sí, que creen que con esas reuniones se puede hacer algo. Y lo mismo sucede con la educación, y estaba hablando con nuestro invitado de hoy, el doctor Leonardo Carvajal, que tenía un obsequio maravilloso para nosotros, todos los venezolanos, y para mí en este momento, que es el libro del padre Ugalde, que se llama Educación y Producción de la Venezuela Necesaria, y un trabajo del doctor Carvajal, del profesor Carvajal, temas de la historia de educación en Venezuela. Y yo le decía, ¿se acuerda, profesor?, que si solamente quizás la fe del padre Ugalde le permite todavía seguir luchando por algo que, caramba, bueno, pues lo que hay que seguir luchando. Sí, que hay varios tipos de fe, hay fe religiosa y fe laica, pero evidentemente que es un acto de amor, de fe y de esperanza, sí, trabajar en ciertas áreas bien difíciles, pero a la vez muy importantes, como la educación. Sí, pero yo recuerdo, y lo decías siempre en el programa, porque de las cosas que le enseñaban a uno de los maestros es que la letra con sangre entra. Y yo vengo repitiendo las mismas cosas, sin mucho resultado, que en las encuestas antes le decían que el deseo de las familias venezolanas era educar a sus hijos. Hoy día es proteger a sus hijos. Entonces hacen lo que sea para mandar a los hijos a una escuela privada donde la educación, yo no sé si es mejor o no. ¿Usted cree que ese esfuerzo que hace el venezolano medio, el que gana menos de mandar sus hijos a escuelas privadas, y válgame la redundancia, privándose realmente lo esencial, es que esa educación es mejor que lo que llamamos pública? Mire, si la tomamos en promedio, en cuanto a sus resultados, además, que es algo que le interesa a la gente, el producto final es igual. Lamentablemente igual, porque estarían ambas ubicadas en una triste mediocridad. El promedio que obtienen durante los 4 años del bachillerato que se mide para entrar en universidades, los muchachos de los liceos oficiales es 12,9 y el promedio de los muchachos de los colegios privados es 13,2. Y de manera que es nada, están ambos en la más gris de las mediocridades. Estoy hablando de toda la educación privada y de toda la educación oficial. Entonces lo que quiere decir que esa pequeña diferencia es la mínima seguridad física casi que le dan al alumno al mandarlo a una escuela privada. Claro, tiene un poco más de seguridad, sobre todo seguridad de que el muchacho todos los 180 días hábiles pues va a estar asistiendo, que no lo van a devolver a media mañana porque se acabó el agua o por alguna reunión intempestiva, o no va a perder tal vez 1 mes o 2 meses por una de esas crónicas huelgas que hay cada 2 o 3 años de manera tanto salvaje hacia la educación. Ese es el tipo de seguridad. Pero lamentablemente en cuanto a calidad,
y salvo pequeñas islas o islotes o pequeños archipiélagos, porque hay también algunas redes de educación privada de excelencia, globalmente nosotros como venezolanos tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar esa calidad en ambas educaciones, que en definitiva es la misma educación pública según la Constitución. El padre Ugalde, por ejemplo, eso lo ha planteado muchas veces. Es una sola la educación, es pública, pero por supuesto tiene una vertiente oficial y una vertiente privada. En muchísimos países, y aún dentro de mi extraordinaria Venezuela, una persona como yo estudié primero en una escuela primaria en La Victoria, y después en el liceo, en el colegio San Enrique Rodó, totalmente público, después el liceo Fermín Toro, totalmente público, y nosotros teníamos muchísimas mejores notas que los muchachos y las muchachas que venían de escuelas privadas. Yo pienso que hasta hace pocas décadas había una pelea muy legítima por la excelencia, tanto en los poquitos colegios privados que existían como en los pocos liceos oficiales. Y era una muy sana y emuladora competencia. En cambio, yo le puedo contar la experiencia que tuve con mi hija. Yo la quise ubicar en el que era el primer liceo de la República, el Liceo Andrés Bello. Mis hijos estudiaron ahí. Y en séptimo grado, el profesor de dibujo técnico fue 2 veces en el año, y sin embargo los muchachos tuvieron nota. En octavo grado, el mismo personaje estaba de profesor y apenas fue 6 veces, y los muchachos tuvieron nota. Entonces yo, cansado de esto, para que terminara el bachillerato, pues la puse en un colegio privado, y entonces, bueno, ahí no perdió ni un solo día de clase. Pero déjeme decirle que, por ejemplo, el profesor de sociología, lo que hizo desde el primer día hasta el último fue leer en clase las clases el libro de texto que todos los muchachos tenían. Que estaban obligados a comprar seguramente. Además, ¿no? Entonces, pero él no hizo jamás una pregunta, y tampoco permitió que le preguntaran, de manera que él era un pobre señor que no sabía nada y no enseñó nada nunca. Y la profesora de latín, lo que era bueno se lo corregía como malo, y lo que era malo se lo corregía como bueno. Entonces, bueno, esa es la diferencia. No pierde clase, pero globalmente, insisto, hay mucha debilidad. Pero aquí dice una cosa, para que ustedes le den la importancia que nosotros aquí en su canal queremos hacer por la educación, que es básica, es que quien habla para ustedes es Leonardo Carvajal, que es licenciado de Educación de la UCAB y que es doctor en Ciencias de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, y profesor asociado durante muchísimos años, del año 75 al año 88 en la UCB, y no sigo el currículum porque es sumamente amplio y nos quita tiempo, pero pues para apoyar lo que usted nos dice y que lo escuchen y que a lo mejor reflexionamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en estos días que se hacían las pruebas académicas, los alumnos sacaban 5.3, 5.5. Me contó una persona, y después eso no fue confidencial porque salió en la prensa, que algunos profesores tomaron ese mismo examen y el resultado no fue mucho mejor. Sí, eso está pasando. Yo recuerdo, se destacó mucho la prensa cuando el ministro Cárdenas estaba en Mérida a comienzos de los 90 y estaba montando su modelo de escuelas integrales. Entonces quiso hacer una selección de docentes, pero sobre lo concreto, sobre los conocimientos de lo que iban a enseñar y cómo enseñarlo. Sí. Y mire, el 40 y pico % de los que presentaron la prueba no dominaban, no podían escribir un párrafo completo sin debilidades conceptuales, sintácticas, ortográficas, ¿no? De manera que tuvieron que ser desechados. Y tenían títulos de licenciado. Bueno, si nosotros, tratando de escoger lo mejor para lo que nosotros deseamos tanto, que es la comunicación a través de un museo, nos llega muchísimo con, no solamente horrores ortográficos, sino con el concepto mismo equivocado, con preguntas básicas sobre lo que son ellos. Entonces no se saben definir. Pero lo importante de todo eso es que el padre Ugalde sigue porque está en una universidad privada. Pero yo, por lo que tengo entendido, y si me equivoco me corrigen, usted dejó a la Universidad Central. ¿Por qué tiró la toalla? No tiré la toalla en cuanto a la educación se refiere, sino sí. que
Uno en la universidad lamentablemente vive un tanto enclaustrado, o sea, la idea de claustro... Usted estaba en la universidad, ¿no? En la Universidad Central. Y entonces, en los últimos años, pues, he tenido diversas experiencias más de calle, este trabajo con el Consejo Nacional de Educación, del cual soy presidente desde comienzos del año 96. Entonces, un tipo de trabajo que en lo personal me motiva más, o sea, creo que uno a estas alturas de su preparación y su experiencia, algún cierto tipo de liderazgo puede ejercer, y entonces creo que lo puedo hacer mejor desde afuera. Por el otro lado, yo creo que es un lujo, un despilfarro, el que Venezuela jubile a los profesores universitarios a los 25 años de servicio, porque están en la flor de su producción intelectual un hombre o una mujer de 40, 50 años, o sea, está empezando a producir intelectualmente. Y Empezando entonces, inclusive a escribir sus experiencias y a comunicarlas, ¿no? exacto, y entonces, por el otro lado, el presupuesto universitario, por ejemplo, de la Universidad Central, si no tengo mal las cifras, el 42% se está destinando ya a pago de personal jubilado. Entonces, esto hunde cualquier presupuesto, lo hace irreal, esto es un surrealismo. Bueno, por eso es que estábamos diciendo antes de comenzar el programa, se hundió un país tan extraordinario, como usted decía, la Suiza de América, Uruguay, que jubilaba a los 40 años, una cosa así, ¿no? Exacto. Hay casos peores y creo que el país puede estar en trance de rectificarlo, como las jubilaciones de los concejales, las jubilaciones de ciertos institutos autónomos o de organismos como la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral. Creo que hay jubilaciones a los 15 años. Esto no es posible. Yo le puedo contar un caso, mire. José Gregorio Hernández, profesor universitario a finales del siglo pasado, sí, se jubiló a los 15 años y ese era el tiempo para jubilarse. Pero esa era una Venezuela donde el promedio de edad esperable para la gente eran 45 años, pero ahora el promedio de edad esperable es 70 y pico. Entonces, sencillamente... Pero qué calidad de vida nos espera. Usted me permite, porque yo quiero hablarle de un trabajo, es el primero que se hace en América Latina sobre psicoanálisis y arte. Lo hicimos en el museo con la editorial nuestra, colaboraron ahí los analistas y los interesados en el tema, y es sobre Lacan. Y realmente hicimos un hermoso acto, no de bautizos con champaña y eso, sino de presentación de un producto hecho por un grupo cuyo denominador común es el trabajo. Para nosotros consideramos que eso es lo único que puede permitir que un país progrese. Ahora, nosotros quisiéramos preguntarle a usted, ¿por qué usted cree que a través del Consejo de Educación, que está formado por gente extraordinaria, les van a hacer caso? Yo recuerdo que no sé cómo era la semántica, no sé cómo se llamaba algo anterior, no sé si era dedicado solamente a la educación o la COPER, pero donde estaban gente como Arturo Uslar y etcétera, habían trabajado con muchísimo interés, con muchísima pasión venezolana, y un día le pregunté yo, creo que un programa aquí a Arturo Uslar, no, mijita, eso está engavetado. Nadie le hizo caso. Es porque usted va a creer que ustedes pueden más. Lo estamos sacando de la gaveta, Sofía. No me diga. Este es el texto que me remitió la semana pasada el doctor Uslar Pietri. Ah, sí. Este es el texto del informe de la Comisión para el Estudio del Proyecto Nacional, es del año 86, está amarillento, y precisamente porque convocamos también al doctor Uslar para este proceso de Asamblea Nacional de Educación, él me contesta muy gentilmente y señala, mi aporte... ¿Qué le dice? Porque yo creo que él es tan optimista como yo, tan pesimista como yo. Sí, él dice, lo esencial de lo que he pensado y dicho en esa materia está acá. Y justamente nosotros en las propuestas que le estamos haciendo al país desde la Asamblea Nacional de Educación decimos, queremos condensar lo mejor que se haya propuesto, empezando justamente desde este informe, el 86, lo que se propuso en el Congreso Nacional de Educación del 89, lo que se ha propuesto en algunos eventos organizados en la UCAP, el año 93 el encuentro de la sociedad civil, el año 94 otro encuentro entre la Fundación Polar y la UCAP. Es decir, yo pienso que en los años 90 sí hay una suerte de asedio intelectual al tema educativo. Y de alguna manera se han ido como decantando las aguas
y claramente se podrían ver posiciones trasnochadas y posiciones de vanguardia, de verdad de futuro, y que de alguna manera representen rupturas de, si esas mediocridades estancadas, hacia el cambio positivo. Y eso es justamente lo que nosotros estamos tratando de troquelar, pero no solamente desde el Consejo Nacional de Educación, tiene toda la razón. A nosotros como consejeros, como asesores, independientemente nadie les va a hacer caso. Que haya gente de la talla de Ramón Piñango, Alberto Quiroz Corradi, el padre Ugalde y muchos otros, somos 40 y pico de venezolanos, no nos van a hacer caso. A eso estoy segura que no. Sí, la única manera de poder impulsar una política que se sostenga más allá de los traspasos gubernamentales es que haya mucho más dolientes en torno a determinados proyectos o políticas. Y por eso cuando nosotros desde octubre a diciembre del año pasado... Perdón, es que yo quisiera entender. Yo supongo que los dolientes son aquellos que reciben la pésima educación y aún peor, los que no reciben ninguno, que uno no sabe cuál de los dos es peor. Y los que viven el drama adentro también, porque adentro hay mucha gente, digamos, con la psique muy golpeada, gente que quisiera hacerlo mejor, pero que posiblemente se encuentra en un plantel en solitario porque el resto de sus colegas pues no participa de esas inquietudes. Fíjense lo que significa un profesor que quiera ir a clase a darle a los muchachos que se encuentre con un cordón de huelguista que le diga y se entra. Exacto. Yo lo que siempre he sostenido es que no somos Sodoma y Gomorra. O sea, que en este país, dentro del grupo de 300.000 educadores, hay más de 10, hay más de 100, hay más de 1.000 y creo que hay más de 10.000 justos. Es decir, pero gente claro que sí, bien preparada, gente que deja el pellejo cotidianamente, gente que a pesar de los pesares, el mejor de los espíritus de Bertolt Brecht... El país lo reconoce con nombre y apellido, pero hay algo que no sé si a usted, y yo no me atrevo pues a discutir con un hombre que tiene ese conocimiento tan específico de la educación, que es entre el proyecto del doctor Uslar, vamos a llamarlo así, porque fue pues... y de Prieto, Figueroa y de Prieto, otros todo, venezolanos muy notables. Hay más de una década. En esa década, haciendo lo mejor, si ustedes hacen ahora, ustedes extraen con muchos estudios, con mucho interés, lo mejor. Eso está caduco, doctor. Porque el mundo está en otra cosa, el mundo educativo es otra cosa. De manera que el otro día, en un programa de televisión, no me acuerdo, yo creo en una entrevista me dijeron, sí, como no, queremos hacerlo mejor, pero siempre en lo que hagamos estaremos años atrás. Mientras los otros estarán estudiando los de HDN y no sé qué, y la manera mejor de comunicarse, la manera mejor de aprender, nosotros trataremos inclusive de alfabetizar a Venezuela. Y usted no se siente desesperado. Voy a decir dos cosas. En todo caso, tendría sentido luchar para estar años atrás y no décadas atrás. Pero en segundo lugar, déjeme decirle que ese drama no es solo de Venezuela, y con esto no estoy queriendo minimizar lo que pasa en nuestro país. Pero mire, el año 96 se hizo una cumbre educativa en los Estados Unidos, y la convocó Clinton, él era el presidente de la cumbre. Él están haciendo muchísimo hincapié sobre eso. Exacto, pero el vicepresidente de la cumbre, Tommy Thompson, que es gobernador de uno de los estados, él dijo, nuestro drama es que los muchachos egresados de high school no saben leer siquiera lo que está escrito en el texto del diploma que les entregamos, no saben hilvanar una frase coherente y no dominan las matemáticas elementales. O sea, claro, las máquinas hacen una serie de cosas por ellos, ¿no? Está pasando eso y ahora, por ejemplo, pretenden introducir esa revolución informática en las escuelas y ya incluso hay expertos en computación en Estados Unidos que dicen, un momentico, poner una suerte de ícono, de máquina mágica en el centro de un salón de clase donde los muchachos no están aprendiendo a leer, escribir, a sumar, contar y a dominar las matemáticas elementales, va a ser un desastre. Pero es un error, porque justamente imponer en cada escuela, en donde, primero, la escuela, una la tenía siempre como, no como una cosa lujosa, pero era un sitio, yo no sé si hoy día se usa pupitre, no hace tiempo que no había una escuela, donde había un profesor, donde había alumnos, pero hoy día inclusive la configuración misma, por la computación y todo, la configuración física es diferente. Ponerles algo que no pueden, y con los muchachos que, fíjese que en los Estados Unidos, a pesar de todo, con todo lo malo que usted dice, o en Inglaterra, en Francia, pero el drama es el mismo, el drama de la educación es a otros niveles, pero es un drama. Entonces,
pero es un drama ínfimo al lado de los nuestros, porque nosotros tenemos yo no sé por qué, yo no creo en nuestras estadísticas, pero la pobreza extrema hace que el muchacho tenga menor atención, que venga de un medio donde no puede estudiar, de venga de un ambiente donde no hay un ambiente familiar. Entonces, todo eso se une. Yo creo, usted me debe corregir, que la última vez que yo vi dónde estaba Venezuela dentro del plano, aún de lo que usted dice, educativo, estábamos 2 o 3 puntos sobre Uganda. Estábamos entre Botswana, Nigeria sí. y Zimbabue. Sí, exacto. En una comparación. Pero mire, la educación tiene un asunto muy particular y es que depende mucho de una suerte de alquimia que se lograra generar. Yo no postulo ni creo bobalinconamente que se pueda hacer una transformación global de la noche a la mañana, pero de que es posible, es posible. De hecho, un cuento, una comparación. Me encantaría. No se encontraría a los oyentes. Contrastemos los resultados, por ejemplo, de las Olimpiadas de Matemáticas de La Vega, un trabajo que han organizado padres jesuitas en estos años. Ah, ese no es el padre... Wiesenbach, sí, entre otros. Sí. Y resultados en matemáticas en el Colegio San Ignacio, para aludir a las diferencias sociales, que no son, o sea, dificultan muchísimo el aprendizaje, pero por supuesto que el promedio de todos los muchachos que participan en ese entrenamiento de esas Olimpiadas en La Vega, como conjunto, es inferior a los de los muchachos del Colegio San Ignacio. Pero hubo 3 escuelas en La Vega, una dirigida por religiosas, una privada laica y una oficial, que obtuvieron mejor resultado en matemáticas que los del San Ignacio. Por eso que me encanta. ¿Qué pasó allí? Eso fue una cosa muy buena. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cuál fue el Que hay fenómeno? unos héroes anónimos que nunca seguramente le han puesto una orden 27 de junio, ni etcétera, pero que son a lo mejor una monja, a lo mejor una maestra, que logran ese milagro pedagógico. Es que hay que crear mística, hay que crear metas. Pero mientras, es decir, nosotros, sobre todo los latinos, siempre el ícono es el presidente. Yo vi una encuesta en Argentina hace como 5 años, donde un altísimo porcentaje de muchachos querían parecerse a Menem. Yo creo que como ejemplo no es lo más educativo, ¿no? Sí, entre gustos y colores. No. Entonces sucede eso. Esos muchachos que estaban en eso, hay que decirles algo, pero sin duda, ¿cómo se hace para que la mayoría de los muchachos estudien? ¿Cómo se logra que la gente tome el estudio como un trabajo obligatorio y necesario? Y además, usted nombró al ministro de Educación. El ministro de Educación llegó aquí un poco como Fidel Castro, que todo el mundo estaba contra Batista, todo el mundo estaba que no había ministros, que no había no sé qué, con muy buena fama, con una frase que nos encantó a todos. Por fin alguien que habla mal de lo que es. ¿Cómo fue? Alguien que dice la verdad de frente. Bueno, estamos... yo creo que no ha tenido el valor suyo de renunciar a ninguna universidad ni ningún 27 de junio. ¿Qué ha pasado ahí? Él es el jefe de la educación en Venezuela. Bueno, usted ya sabe que yo, dentro de mis hobbies o mis aficiones, está escribir sobre historia de la educación en Venezuela. Yo sé, por eso me permití preguntarle. Y yo creo que de la misma manera como las expectativas tan altas que se crearon, evidentemente no han sido cumplidas o logradas. Eso es lo típico de los políticos. El cúmulo de expectativas, ¿no?, que se creó sobre educación. Y creo que eso fue un acierto comunicacional del actual ministro o de su equipo. Sí hay roturados varias vías interesantes. Por ejemplo, el Ministerio de Educación siempre había tratado de imponer un determinado método pedagógico concebido como panacea para arreglar los problemas. Pero en ese modelo verticalista que ya no funciona, leninista, lo conciben 15 iluminados en el Ministerio de Educación, luego entrenan a 200, esos 200 van bajando. Cuando le llega al maestro, por supuesto que esa es una imposición, llega por supuesto traductio traditio, llega tergiversado el mensaje y tiene una aplicación forzosa. Por primera vez, creo yo, en la historia de la educación de este país, un Ministerio de Educación ha dicho: queremos crear pedagogía, queremos que
queremos que se hagan proyectos pedagógicos en los planteles para mejorar lo concreto que está fallando, pero no lo vamos a imponer. No hay una filosofía, no hay un método determinado, sino hay ese estímulo. Y quien lo haga va a tener un apoyo y una asistencia técnica. Entonces están pasando cosas pequeñas. Fíjense, por ejemplo, hace 3, 4 días, gente de la empresa privada, que además es lo interesante esa sinergia, dividendo voluntario para la comunidad. Yo vi eso, sí. Ellos están trabajando con 48 planteles oficiales en varios estados y están trabajando dentro de la lógica del proyecto pedagógico de plantel. Entonces usted dice, bueno, ¿y qué ha cambiado? Bueno, modestamente, pero una escuela que tenía 0,8 sus muchachos como promedio en expresión escrita pasó a 12. Mucho. Es mucho. En matemáticas, 9,1 a 12,2. En días hábiles de clase, de tantos a tantos. Eso se puede replicar en 200 planteles que tiene otro grupo, que es el CICE, que dirige el doctor Mariano Herrera. Y en general hay aproximadamente unas 1000 escuelas. ¿Cuántas hay? Hay 16.000 planteles. Pero hay 1000 que están dando una operación de vuelvan caras hacia la mejora. Yo lo veo a usted como un caso de unicidad entre la verdad, que es un pesimismo con el cual yo vivo todo el día, y con una fuerza increíble. Yo digo que yo con un pesimismo, pero yo trabajando de manera que algo debo querer que se puede cambiar. Yo, por ejemplo, aunque es un comercial y no lo es, yo creo lo mucho que a mí me ayuda en los teléfonos. Y la CanTV ha mejorado. Yo recuerdo, yo tuve el valor, me decían, ¿cómo vas a tú anunciar una cosa tan horrible, tan cara, que no sirve para nada como la CanTV? Y yo decía, tienen razón, es muy mala, pero para mí es así todo, con que suene y sepan que yo llego, que no llego, era una maravilla. Hoy puedo decir que ha mejorado, y que ha mejorado la actitud de la gente hacia los teléfonos públicos, que es el teléfono que no tiene la gente, que es el teléfono que no tiene teléfono en su casa. Yo creo que es un trabajo de grupo y de gente bien preparada. Ahora, volvamos a su caso de optimismo. Fíjese que la mayoría de la gente de un nivel económico, vamos a decir clase media, bueno, si todavía existe, pero clase media para arriba, ha inventado eso de formación para líderes. Primero, yo no sabía que se formaba para líderes, yo creía que se formaba para ser seres humanos, para formar un ser humano completo, con valores éticos, con derecho de trabajo. Esas escuelas son tan costosas y mucho más restringidas de lo que usted dice el Ministerio de Educación, que por lo menos abre la posibilidad de que haya muchas maneras de educar. Ellos educan de una sola manera. Entonces, ¿qué clase de líderes vamos a tener? Sí, porque hay escuelas, yo señalaba antes, escuelas de excelencia en cuanto a la calidad de los frutos que arrojan, pero que posiblemente puedan ser también escuelas de exclusividad, porque sea muy difícil ingresar a ellas por el altísimo costo de la matrícula, ¿no? Yo creo que en general, yo creo que tenemos una sintonía. Inculcarle a un grupo de muchachos desde muy temprana edad, desde la adolescencia, que está predestinado a ser líder de un país, yo creo que es un acto de autosuficiencia. Me gusta que lo digan porque usted tiene autoridad para decirlo. Y fíjese que esa era una de las críticas que de alguna manera algunos venezolanos le formulábamos al programa Galileo, que eran demasiado jóvenes, aquellos muchachos brillantes y muy entusiastas, pero con 17 o 18 años, sacarlos del país y meterle una especie de lavado cerebral diciéndole, ustedes van a dirigir el país y por tanto los sacamos 8 o 10 años fuera. Pero no es malo sacarlos a aprender teorías y emoción sobre la educación para que vengan a enseñarlo a los Pero tal vez eran demasiado jóvenes, o sea, salir con 18 y volver con 27, 28. El shock es grande, pero muchos han servido. Lo único que no sé si este plan u otros parecidos los sacan, por ejemplo, para estudiar matemáticas, que dicen que es tan difícil, pero que dicen, no, yo sé que es muy difícil. Y entonces cuando vienen, si tienen mucha suerte, los pone a educar, pero si no es el jefe de Relaciones Públicas, porque de otra cosa. Claro.
Yo creo que la última generación que se autoconsideró a sí misma predestinada fue la del 28. Sí. Y llegó hasta donde pudo llegar. De manera Pero que, tenía una cosa, que la ese 28, destino manifiesto... pero protestó, no sé qué, y además asumió su protesta, porque yo creo que cuando uno, es tan fácil hablar mal, cuando uno no asume el precio de lo que le cuesta hablar mal. Si yo puedo decir, bueno, me pueden votar de un canal, a usted lo pueden votar de la universidad, pero si uno asume eso, pues es un deporte hablar mal de Venezuela, pero uno tiene que asumir por qué y que eso es lo que le va a costar. Y los muchachos del 28 los pagaron con cárcel, los pagaron con muchas pérdidas de vida, con una actitud, con un no conformismo. ¿Usted no cree, profesor, que si nuestros muchachos, adolescentes, no fueran conformes con sus profesores, no fueran materialmente alcahuetes de sus profesores, porque los dos se combinan? Yo no vengo el 28 de tal cosa y ustedes me dan tal día libre. Si nos dijeran, profesor, nosotros queremos estudiar y denos clases, y mire que mi mamá está trabajando para que yo estudie, y me cuestan mucho los libros, y mire, yo para bajar del cerro a veces tengo que recibir pedrada, y no fueran conformistas, ¿usted no cree que tuviéramos una educación mejor? Sí, hay una investigación de Orlando Albornoz de hace unos años. Yo iba a decirle que más o menos decía que el 95% de nuestros adolescentes, los que están en bachillerato, estaban muy conformes con las asignaturas que aprendían, que son en general un horror por la dispersión enciclopédica y con la calidad de sus profesores, pero que cuando miraban su propio destino, apenas una pequeña minoría quería optar hacia la excelencia. Entonces hay una suerte de conformismo dentro de unos rieles. Y efectivamente la diferencia, por eso es que creo mucho menos en generaciones predestinadas ahora, porque aquellas se consideraron a sí mismos y pagaron un precio alto. Pero la juventud que nosotros hemos ido formando, les hemos dado tal vez lo peor de varios mundos. Les hemos dado demasiadas facilidades, demasiadas o muy pocas exigencias en cuanto a su vida cotidiana, pero a la vez su destino, una vez que terminen, digamos, la ruta profesional, es una suerte de limbo, de nada muy, muy penumbrosa. O sea, es lo que cuenta, por ejemplo, por citar un caso, Calderón Berti contaba en algún programa alguna vez que decía, yo me gradué de ingeniero y entonces con mi trabajo yo pude comprarme un carrito, un Volkswagen, tenía la perspectiva de comprar un pequeño apartamento y tal. Esa perspectiva no la tiene nuestra juventud, la perdió desde los 80 para acá. Tiene que recuperarse porque un país no tiene salida si no le ofrece un mínimo rumbo a sus generaciones. Pero entonces ellos van a enfrentar un mundo mucho más difícil que la gente que se formó en los 40, 50, 60. Pero a la vez han estado muy mal acostumbrados a un ritmo de trabajo, a un nivel de exigencia mucho menores que el que tuvo otras. Pero hay una palabra que es realmente fabulosa, hermosa, que me encanta, pero cuando se asume. Es decir, la rebeldía. Es decir, no la rebeldía por rebeldía, yo soy rebelde, sino cuando vale la pena. Pero la rebeldía de los encapuchados y la rebeldía de otros grupos anteriores o posteriores de protestar, ¿no la cree usted que es una rebeldía cobarde, que eso no es rebeldía, que eso es otra cosa? Usted estuvo en la universidad, usted tuvo que enfrentarlo. Ese es un balbuceo incoherente, vergonzoso. Usted le pregunta por qué queman un autobús, porque la gente pobre es la que anda en autobús, la gente rica no sufre por eso, ¿no? No, por supuesto. Ahí no hay ideología, ahí lo que hay es balbuceo, ahí no se pueden articular dos ideas que resistan un análisis. Que usted sabe que mientras lo oía en una clase, dentro de un ratico iban a quemar un autobús encapuchado. Usted logró conversar con ellos, usted logró convencerlos de que eso no es realidad, sino realmente ser malandro. Bueno, es que es muy difícil convencer a malandros ocasionales que se estacionan. Eso, maestro, usted está en la obligación de enseñarles a no ser malandros, sino ser estudiantes. Sí, pero digamos usan la universidad como una especie de puesto móvil de combate. Claro, para ellos es fijo. Muchos no son de la universidad. O sea, habría que haber sentido y palpado, voy a usar la palabra fuerte, el asco de ese estudiantado. Ellos tienen compañeros que a la vez quieren estudiar. ¿Cómo es ese choque? Es decir, es casi una pregunta angustiosa, porque ellos, así como el policía vive en los cerros, ¿no?
y su primo es drogadicto, ¿no? Esos son compañías. Sí. Así el malandro estudiantil, el campechado, convive con muchachos que desean mucho estudiar y que no tienen tampoco mucho más dinero o menos dinero que él. ¿Cómo se hablan? ¿Qué lenguaje tienen de comunicación? ¿Tienen que hablar alguna vez? Pero sobre esos temas no, porque de verdad es una minoría, pero tan ínfima, que yo dudo que tenga asistencia regular a cursos, o sea, no tienen condiscípulos. Ellos tal vez tienen el espacio en la matrícula, en el cupo, pero sencillamente es aéreo. Ellos no están asistiendo regularmente. Allí no hay debate sobre eso, y además tampoco dan la cara sobre ese tema para debatirlo. Por eso son justamente encapuchados. Sí, yo no sé nada de guerras, por fortuna, ni estrategia, pero si los encapuchados son estos, que es una minoría, por fortuna, y la mayoría son así, ¿no cree que hay algo en esa mayoría que no ha sabido imponerse y que ha sabido simplemente decir yo no soy así, y eso es lo único que hacen como acto de inconformidad? No, por supuesto, hasta llegar a la irrisión moral y normativa de hacer un referendo en la propia universidad para ver si la universidad aceptaba aquello. No, por supuesto que los números fueron rotundamente abrumadores en contra, pero es que no hacía falta hacerlo. Es que hay un deber de las autoridades universitarias, desde que comenzó ese tipo de fenómenos delictivos, simplemente de ponerle coto. Y por supuesto que además hay ya en el caso de las autoridades universitarias que han permitido esto desde hace muchos años, hay un análisis demasiado débil de lo que está en la ley de universidades. La autonomía no quiere decir impunidad para la comisión de delitos, evidentemente, y si usted es autoridad, usted en el ejercicio de su capacidad de coacción, porque hay una capacidad de coacción, porque por algo hay vigilantes en la universidad, esto sencillamente tenía que haberse impedido drásticamente desde la propia universidad. Ahora, sí. Pero no haciéndolo los profesores y estudiantes, porque no hay que pedirle a un estudiante que sea mártir frente a un encapuchado cobarde que tiene una pistola, sino sencillamente contratando un buen equipo de seguridad, gente especialmente entrenada que lo detenga. Porque los agentes de seguridad estudian en las mismas malas escuelas que estudian los otros. Esos muchachos no tienen por qué ser más educados. ¿De dónde vienen ellos? Algunos no terminan ni siquiera esa mala escuela. Entonces... No, o sea, yo sí creo que hay servicios de seguridad que sepan karate, este tipo de cosas sin necesidad de llegar a violencia extrema, pero sí perfectamente controlar a unos revoltosos crónicos. Una visión tal vez muy simplista de mi parte. No, yo creo que eso es muy difícil de que... Sí. Nuestra policía no puede ser mejor que nuestros estudiantes no pueden ser mejor que muchos... Es casi como un ciclo, porque cuando traen a yo al comienzo del programa hablé de un paciente, un preso, que eso ya no tiene nombre, es un preso, eso ya no es un venezolano, llegó y no lo atendieron, y bueno, ¿quién lo llevaba? Lo llevaba un policía, ¿y quién no lo atendía? Era un médico. Entonces, es una sociedad cómplice. Sí, pero de ese enredijo de círculos viciosos, que efectivamente nuestra sociedad está muy montada sobre eso, yo sí creo que tiene grietas, que tiene rupturas, que tiene puntos, focos de cambio. O sea, porque si tuviera, yo ciertamente no tengo esa visión, que todo está perfectamente trabado para el debilitamiento del país, entonces sí no habría sino un absoluto pesimismo de la inteligencia. Y yo honestamente creo que hay muchos focos de cambio en varios planos. Eso que usted señalaba, por ejemplo, el sistema carcelario, yo creo que es la principal vergüenza del país. Pero en estos días yo leía sobre una cárcel, no recuerdo en qué ciudad, realmente modelo. Entonces uno dice, bueno, es un desastre las 32 cárceles, pero ya hay una, vamos a apoyarnos en esa una, vamos a que hayan el año que viene siquiera 3. Pero, profesor Carvajal, hace pocos días, un preso, un homicida, se escapó de una cárcel belga, creo yo, belga holandesa, no. Ese mismo día, el hombre fue encontrado, pero antes de eso, ya los ministros habían renunciado. Yo me iba a referir a ¿Es eso. cierto o no es cierto? Sí. Bueno, entonces... El hombre se escapó y lo recapturaron. Y lo recapturaron. Pero los ministros renunciaron. Renunciaron los ministros. Eso es un excelente ejemplo. Y por ahí sí los venezolanos tenemos que apuntar y decirle a la gente que nos dirige
que si quieren no lleguen a ese heroísmo, pero que no sigan manteniendo la impunidad en materia de responsabilidad que han venido teniendo. Y todos los que de alguna manera tengamos algún liderazgo medio, ¿Usted tiene de una, medio hacia arriba, usted tiene tendríamos una que asumirlo. culpabilidad o es un héroe en algo? Yo veo que en el año 95 usted fue asesor del ministro de Educación. ¿En qué lo asesoró y en ese momento en qué mejoró la educación? Podría referirme al año anterior. Ah, bueno. Podría decir que fui viceministro de la familia. Sí, yo vi. Y podría decir que renuncié, estuve 4 meses acompañando. Pero fue tan iluso que lo aceptó, que eso es lo grave. Bueno, fue una invitación muy personal de la doctora Mercedes Pulido de Briceño, Que es una mujer admirable, por cierto. a quien yo respeto mucho en lo intelectual. Y entonces Respeto yo le que dije, comparto, por cierto. yo creo que yo no soy para el Ministerio de la Familia, porque digamos mi especialización es lo Pero la educativo. educación de la familia. ¿Eh? Sí, tienen ligazón, ella me insistió por allí, pero yo le dije, yo voy a probar 2 meses y si no creo que puedo tomar ese timón con la suficiente fuerza y pericia, yo lo dejo. Yo lo dejo. Y efectivamente lo dejé, estuve 4 meses exactamente, porque el país no tenía que pagarme a mí un aprendizaje como gerente alto de un ministerio. Yo no había tenido experiencia en gerencia y segundo, las actividades en el campo de lo social, si tienen bien mucha relación con educación, Total. no son educación. Y yo he visitado escuelas y conozco universidades, etcétera, por dentro, y yo para ese momento no había visitado, no dominaba, por ejemplo, los hogares de cuidado diario. Entonces, Pero mejor es que no lo visite tampoco sí, mucho. pero yo en lo personal dije, tal vez yo estando un año y tanto, tenga la pericia, pero el país no tiene por qué pagarme ese tiempo costoso de aprendizaje, lo dejo. Venga, el Yo tiempo creo que usted me modestamente dio- he sido coherente usted con... me ha dado pie para hablar de algo que quiero muchísimo. Hoy no tengo mi Omega Constellation. Usted sabe que por poco llego tarde, porque bueno, una simbiosis entre el Omega Constellation y las personas que somos puntuales. Y eso es auténtico. Yo digo Omega Constellation porque es bueno, el Rolls Royce de los relojes, pero cualquier Omega, desde el más baratico, le da lo que es más difícil de crear en este país, la puntualidad. Yo creo que eso es sumamente interesante. Y bueno, ¿y cuántos meses le renunció usted al ministro de Educación o en qué lo asesoró usted? No, es que la asesoría de un personaje tan carismático, tan claro, con tanta experiencia en el campo, fue más una ayudantía. O sea, ¿En qué consistió esa ayudantía? En- ¿Y por qué lo ¿Cómo es? Dejó de desayunar. desayuno. No, sino simplemente pasé a este otro campo, que es también, en definitiva, más o menos el mismo campo de asesorar, porque el Consejo Nacional de Educación es una instancia de asesoría, tiene libertad opinática para evaluar políticas que están en marcha y para proponer políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pasé a coordinar este grupo tan importante Que ese que venezolano. hoy día es Sí. el Consejo. Exacto, sin responsabilidades ejecutivas o administrativas. ¿Y cree usted que cuál será? Yo no creo mucho en los medianos plazos ni en los largos plazos, sobre todo en nuestros países, sino a muy corto plazo. ¿Qué vamos a hacer? Porque primero esa cantidad, porque no vamos a llamar a los alfabetas que saben firmar alfabetas, ¿no? Pero con esa cantidad de niños que no tienen ni siquiera acceso a esa pésima educación, más los que tienen la muy mala educación, y pues los que la tienen mejor, pero a veces bastante mal, como usted hablaba de esos colegios así tan exclusivos, no podemos cruzarnos de brazos. ¿Qué podemos hacer? Claro, yo creo que hay que atacar en varios frentes y que esos frentes tengan coordinación o engranaje, si no, no hay manera. Políticas aisladas no sirven. Entonces, fíjese, una cosa que tenemos que hacer es dejar de seguir desinvirtiendo en educación. Aquí lo ¿Perdón? que detener la caída en la inversión en educación que tiene este país desde el año 83. Tenemos 15 años en una caída de inversión. Entonces, quien quiere un Pero además se fruto invierte casi todo en educación secundaria. Alta. en educación superior, sí, sí, un educación porcentaje superior. muy alto. Quien quiere un buen fruto tiene que abonar la semilla, tiene que ponerle abonos, etcétera, ¿no? Y ese abono es en los recursos de inversión. Ahora, no a toneles sin fondos, sino a proyectos bien particulares que ya le hayan venido demostrando al país que
que tienen sentido. Además de agradecerle el programa, yo quisiera que me dijera un solo consejo que ustedes hayan dado y que se haya hecho, ejecutado, cumplido y que se siga cumpliendo. No en pasado, sino en presente y con posibilidad de futuro. Uno solito. Bueno, la libertad y el estímulo para la creación pedagógica en los planteles de las comunidades, que se acabe esa política de úcases de los ministerios de educación que al final terminan en una irrisión práctica, ¿no? Y esa política que ya está prendida en más de 1000 planteles, yo creo que es una base sana, consistente, porque va más bien de abajo hacia arriba, de creación pedagógica. Sí. Muchísimas gracias por dar un poquito de oxígeno a mi no oxigenada visión de lo que yo tengo en este momento, y realmente sigan ustedes trabajando, sigamos trabajando, porque es lo único que yo por lo menos sé hacer. Muchas gracias. Gracias.